Shalom a todos, bienvenidos a esta clase que tenemos el día de hoy, en este día de Shabbat, en el cual estamos en modo de distancia segura para todo el mundo y celebrando pues la santidad de este Shabbat, pero también participando en las clases que tenemos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se van conectando. Por favor, díganme si se escucha bien ahí en el chat, si se si no tenemos ningún problema con la transmisión, déjenme saber, por favor. Ahí se debe de estar dando la, la transmisión, y por lo tanto ustedes ya deben de tener manera de ver que también se ve la transmisión. Por favor, se los encargamos, ayúdenos con esto para saber cómo se ve. Y mientras tanto, y mientras yo busco aquí para el monitor, pues bendecimos al Eterno por este día de Shabbat, por la bendición del cielo de estar compartiendo con ustedes en este santo Shabbat. Bueno, pues vamos a iniciar. Dice, se escucha bien, se escucha perfecto. Baruch Hashem. Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar. Saludos a todos. Un saludo para Dionisito Curesma. Saludos hasta Perú. Para Kelilá Badabraham hasta Durango, la tierra de los alacranes. Para Maribel Sánchez y su esposo hasta Texas. Para Lidia Pedrosa y su esposo hasta Texas. Navid y su esposo allá en Colombia. Oscar René Zavala hasta Costa Rica. Bendiciones hasta Costa Rica. Para Elena Guzmán desde Nueva York, que el Eterno le guarde, bendiga grandemente, porque estamos en Nueva York, en una parte importante del epicentro de este virus, ya en Estados Unidos, así que el Eterno guarde a toda la gente allá en Nueva York. Saludos para Salvador Alvarado, saludos para Isabel, para Karina Alquizar Toledo, para Jacob Vázquez, para Navid, para Carla Gómez hasta Oaxaca, bendiciones. También bendiciones para Yael Pérez, un gusto saludarle, hasta Jalisco. A Dasha también hasta Jalisco. Últimamente tenemos varios estudiantes que ya están reportando desde Jalisco. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque ya se está haciendo un grupo ahí, ¿verdad Hashem? Saludos hasta Oregon también, pidiendo al Eterno que les guarde a todos en este momento de la pandemia, y también al Eterno guarde su economía, sus hogares. Bueno, pues como hemos venido anunciando, hoy vamos a tener un tema bien básico. El tema es conceptos hebraicos básicos. Vamos a ver varios. Algunos de ustedes ya conocen algunos de estos conceptos. Vamos a recordarlos. Otros vamos a aprenderlos. Vamos a repasarlos. Vamos a ver varias cosas al respecto de los conceptos básicos. Entonces les pido que pongamos el máximo de atención para esta clase. Y vamos a ver algunos conceptos importantes dentro de la Torah. Se van a hacer en un orden aleatorio, entonces váyalo tomando en cuenta. Debido a la naturaleza de Shabbat no voy a poder ponérselos ahí en la pantalla, pero vamos a hacer una lista que vamos a publicar junto con esta publicación de Facebook, para que usted la tenga ahí completa para poder consultar cuando sea necesario. También les pedimos que, si usted no ha visto las clases pasadas, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la reencarnación. Si usted no pudo ver esa clase, bueno, por favor tómese un tiempo para ver esa clase. También las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de Pesaj. Tuvimos una serie de 3 clases donde vamos a hablar de Pesaj, que tiene que ver con Yeshua, el lugar de los gentiles al respecto de Pesaj,
si pueden o no participar un no judío, alguien que no está circuncidado de Pesa, qué implicaciones tiene. Bueno, eso lo vimos allá en esas clases. Si usted no las ha podido ver, bueno, pues búsquelas en el Facebook de la comunidad Netzerita Haderech o en el canal de YouTube de su servidor. Búsquelo ahí, como aparece en la pantalla ahí mi nombre, Immanuel Ben Abraham, y usted va a encontrar los videos grabados de esas clases por si no las ha visto o si ya las vio pero quiere repasarlas. Bueno, sin más dilación, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos. Como siempre, bendecimos al Eterno por la vida de nuestro Santo Maestro, la luz del mundo, el fundamento de todas las cosas. Bendito sea Hashem por la vida de nuestro rabino, el Dr. Dan Ben Abraham, la paz sea sobre él. Y bendito sea el Eterno por la vida de todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, reciban un abrazo y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a estar viendo algunos conceptos hebreos de forma aleatoria para que nos vayamos relacionando con ellos. Son muy importantes, es muy importante que nosotros tengamos este acercamiento a estos conceptos porque a veces en las clases y a veces en el servicio se ocupan y es muy importante que nosotros aprendamos estos conceptos hebraicos que vamos a estar utilizando constantemente, que vamos a estar utilizando regularmente, ¿no? Entonces vamos a empezar con uno bien básico y es el concepto hebreo de mandamiento o mandamientos. La palabra mandamiento viene del hebreo mitzvah, su plural es mitzvot. Hay que saber que hay diferencia entre mandamientos, entre ordenanzas y entre decretos. Hay diferentes palabras y diferentes conceptos que se manejan en la Torah, pero cuando hablamos de mandamientos, hablaremos de las leyes establecidas por el Eterno para la conducta del hombre que están colocadas en la ley de Dios que Él entregó a su pueblo. O sea, cuando hablemos de una mitzvah, de un mandamiento, vamos a encontrar dos categorías. Una mitzvah aseh y mitzvah lot aseh. O sea, un mandamiento positivo y un mandamiento negativo. Las dos categorías. Los mandamientos aseh, harás, son los mandamientos que se entienden como una orden de realizar algo. Por ejemplo, guardarás el Shabbat. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento, harás algo y por lo tanto se conoce dentro de la categoría de aseh, harás. Tenemos, por ejemplo, dentro de los mitzvot, los mandamientos aseh, tenemos, por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Se te está ordenando que debemos de ¿qué? De honrar al padre y la madre. Por ejemplo, tenemos los mandamientos dentro de aseh. Tenemos el mandamiento de recordar al huérfano, la viuda, el pobre, el extranjero. Es un mandamiento harás. ¿De acuerdo? Entonces, primero, mitzvah es la palabra hebrea para hablar del mandamiento. Mitzvot es la palabra hebrea para hablar de los mandamientos. Y dentro de los mandamientos hay mandamientos aseh y mandamientos lot aseh. No harás. Mandamientos positivos harás y mandamientos negativos. Dentro de los mandamientos negativos tenemos, por ejemplo, el mandamiento de no a la idolatría. Lo abodá zará. No realizar un servicio extraño. No realizar idolatría. Entonces hay una diferencia entre los mandamientos que son una orden de realizar y los mandamientos que son una prohibición, no harás. Por ejemplo, un mandamiento, lot aseh, es no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, es un mandamiento lot aseh. Un mandamiento lot aseh, no harás, sería por ejemplo, no robarás, sería por ejemplo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, sería por ejemplo, lot aseh, sería no consultarás a hechicero, a medium, a sortílego, ni consultarás a los muertos.
esos mandamientos, su categoría está dentro de Lot Aseh. ¿De acuerdo? Entonces, primero, mitzvah, mandamiento. Plural, mitzvot, mandamientos. Dentro de los mandamientos tenemos el concepto de hacer, harás, y Lot Aseh, no harás. ¿Sí? Esas son las dos categorías. Eso es muy importante que tú te involucres con esos conceptos. Otro concepto que está alrededor de los mandamientos de la ley de Dios es el concepto de averá o averot. Averá es transgresión a los mandamientos, es incumplir los mandamientos, es pecar en general, aunque el pecado como tal se conoce en Occidente, no se dice como averá, sino hay otras palabras que se utilizan para hablar del pecado como tal. Averá es una transgresión y averot son transgresiones. Eso es transgredir la ley de Dios. Entonces averá y averot, que este concepto depende por supuesto, de la ley de Moisés, depende de Misbot, los mandamientos, y por lo tanto están relacionados con eso. Otro concepto que es muy importante, que usualmente lo estamos utilizando, es el de la ley de Dios, que es Torah. Torah se puede traducir de diferentes maneras. Una de esas maneras es instrucción, es la mejor forma de traducirlo, instrucción. La instrucción de Dios para nosotros, instrucción. Pero también es correcto, pues no hay que tenerle miedo, es correcto traducirlo como ley, es correcto. ¿Sí? Por supuesto, tenemos que entender que el concepto de ley no es algo que oprime, sino es algo que modula la conducta del ser humano para que se comporte de acuerdo, en este caso, a las normas establecidas por el Creador. Por lo tanto, Torah se puede traducir preferentemente como instrucción, pero es correcto también traducirlo como ley. Es también correcto traducirlo como ley. O sea, usualmente mucha gente que tiene cierto contexto cristiano, a veces tiene un recelo de utilizar la palabra ley porque se manejó mucho que la ley era mala y todo esto. No, todo lo contrario, hay que renovar nuestra mente, hay que sacar eso de ahí y hay que entender que la ley no es mala. El asunto es cuando una persona hace una transgresión de la ley, porque en ese momento, al ser quebrantada la ley, vienen las disminuciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas opiniones que se levantan para decir que no se debe traducir Torah como ley. Es una forma que se puede traducir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de otros conceptos básicos, como por ejemplo Olam Aseh. Olam Aseh. Olam quiere decir el mundo y Aseh quiere decir el mundo este. Cuando tú digas el Olam Aseh, estás hablando de tu vida ahora, del mundo ahora, antes de la revelación de la era mesiánica en su plenitud y antes de la era de Mashiach. Y por lo tanto, el mundo en el mundo en que vivimos, también se refiere al Olam Aseh. El Olam Aseh también tiene otra implicación. El Olam Aseh significa el mundo físico. El mundo físico. Recuerden que en el judaísmo se maneja el concepto del mundo físico y el mundo espiritual a la par. Uno está arriba, otro está abajo. En el mundo físico en general se habla como la tierra, esta tierra. En el mundo espiritual se habla acerca de los cielos, precisamente los 7 cielos. Olam Aseh también se utiliza para hablar de la tierra y el momento en el cual vivimos. Olam Aseh. El mundo, el preludio también al mundo por venir. Eso es cuando hablamos del Olam Aseh.
¿sí? Alguien dice, vamos a pasar del Olam Aseh al Olam Haba, puede tener varios significados. El primer significado es, vamos a pasar de este mundo físico a un mundo espiritual. Puede significar también, vamos a pasar de este mundo en el cual se está de alguna manera sujeto a lo físico, pero vamos a pasar al mundo espiritual, al Olam Aseh, al Olam Ahaba. Entonces son ahí cositas que tú debes de conocer. El propósito de nuestra vida en este mundo es prepararnos en el Olam Aseh, prepararnos para el Olam Haba. Esto es, cuando hablamos del Olam Haba, hablamos del mundo por venir. Entonces, nuestro propósito en este mundo, en el Olam Aseh, es prepararnos para el Olam Haba. Lo dijo el Ribi varias veces, que nuestra vida, que es efímera en este mundo físico, va a poder tener acceso a un lugar donde va a ser eterno, donde el alma va a poder ser depositada para ser llamado el mundo eterno. Ese mundo eterno es también conocido como el Olam Haba, el mundo por venir, pero también representa hoy, en este momento, los mundos superiores. ¿Sí? Los mundos superiores. ¿Por qué los mundos superiores? Porque debido a que no hay limitación a Hashem, se habla mucho del Ein Sof, del sin límites, se habla en plural, los mundos superiores. Bueno, el Olam Haba, por lo tanto, es el mundo por venir, y este término se refiere al próximo mundo que vendrá, en el que cosecharemos todas las recompensas por los actos realizados en el mundo presente. Recuerden las palabras del Ribi, dijo, no hagáis riquezas en la tierra, háganlos ¿en dónde? En los cielos. Lo que estaba diciendo es, no hagas riquezas, no te enfoques toda tu vida solamente a hacer riquezas en el Olam Aseh. Busca tener riquezas en el Olam Haba, en el mundo por venir. Entonces esos son dos conceptos importantes. Por lo tanto, hay que aprenderlos. Hasta aquí vamos. ¿Qué palabras hemos recordado y aprendido? Mitzvah. Tomen nota. Mitzvah, mitzvot. Mitzvot hace y mitzvot lot hace. Mandamientos positivos harás y mandamientos negativos no harás. Hemos hablado también hasta ahora del concepto rápidamente de Olam Aseh, el mundo el mundo presente, pero no solamente eso, sino que también hemos hablado de el Olam Haba, el mundo por venir. Bueno, vamos a continuar. Tenemos otro concepto importante que debemos de recordar y en su caso aprender, y es el concepto hebreo de la presencia divina, lo que se conoce como la Shejinah, la presencia divina. El Eterno creó el mundo a fin de revelar su presencia. Él quiere revelar su presencia. Sin embargo, al pecado de Adán y Java, su presencia se retiró en el esplendor en la cual la presencia del Eterno se encontraba. De modo que el Eterno brindó diversas señales desde épocas muy antiguas, desde Abraham, pasando por la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy, en el cual nosotros sabemos que el Eterno revelaba su presencia de alguna forma. Esa presencia que es revelada o que no es revelada, pero que está ahí, se conoce como la Shejinah, la presencia divina. La presencia divina. O sea, cuando dos discípulos, dos siervos del Eterno se reúnen a hacer tefilá, la Shejinah, la presencia, desciende sobre ellos. O sea, hay varias categorías que se utilizan en el judaísmo, que se hablan de 2, 5 y 10, por ejemplo. Judíos que se reúnen a hacer tefilá. Y el número por excelencia en el cual reside la presencia divina es en el número 10. Por eso es que para que un servicio judío se pueda llevar a cabo, tiene que haber minyan. Para hacer los rezos
las oraciones de una comunidad judía con todo lo que eso implica, tiene que haber un minyan. Y el minyan es un total de 10 varones judíos, no mujeres, varones judíos. Judíos es judío, no converso, no justo las naciones. 10 varones judíos para que se puedan realizar los rezos. Y se piensa, se cree en el judaísmo que es la base, una de las bases importantes para que la Shejinah descienda en una comunidad. Por eso es tan importante el minyan. Sin embargo, también está escrito en nuestros libros que efectivamente cuando 2 o más se reúnen para hacer tefilá, el Eterno desciende a ese lugar. Por supuesto, estamos completamente convencidos que así es, pero las implicaciones de que sean 10 judíos son muy importantes, Bueno, tú te vas a encontrar cuando viajas a Israel o un vuelo de un lugar a Israel, que te vas a encontrar judíos rezando en el avión, en el autobús, en el tren, en el horario de Shaharit, David o Minja, porque se reúnen y se juntan para que se cumpla este principio donde hay 10 varones judíos para hacer estos rezos y la presencia divina se revele en ellos. Ese es un principio fundamental del judaísmo. Entonces, la Shejinah es la manera de la expresión con la cual se dice que el Eterno se revela a su creación, a sus siervos. También tenemos, por ejemplo, la palabra Ruach HaKodesh, o las palabras Ruach HaKodesh. Ruach quiere decir la ventisca. Hay que decir, esto es importante, que la palabra Ruach es una palabra que es femenina, ¿sí? En el lenguaje hebreo. No que el espíritu, por decirlo así, del Eterno sea femenino en sí, sino que la palabra es femenina. Ruach HaKodesh, o el espíritu de santidad. Esto también refleja una forma en la cual se manifiesta el Creador por medio de la Ruach HaKodesh. Hashem se comunica a los hombres por medio de la revelación de la Ruach HaKodesh. Eso lo vamos a estar viendo mucho en el judaísmo, en la Torá, en el Código Real, en el Nuevo Testamento. O sea, la palabra Ruach HaKodesh, aunque es una palabra Ruach femenino, no dice viento, sino ventisca. Aunque es una palabra femenino, no debemos cometer el error de pensar que porque es Ruach, la presencia es femenina. Hay que decir algo muy importante, ahora con todo esto de que la igualdad y lo que está saliendo con las mujeres feministas y todo esto, eso puede ser tomado y sacado de contexto para malinterpretarlo. Primero que nada, tienes que entender que el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en términos como lo conocemos en nuestro mundo, en el Olam Hazé, Él no tiene sexo, ¿sí? Cuando me refiero a eso, es que aunque las escrituras nos dicen el varón de guerra, no debes de pensar que literalmente tiene la estructura física de un varón, de un hombre. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. ¿Sí? Lo que se utiliza en las escrituras es una expresión antropomórfica para darnos a entender un poco cómo es que Dios se revela. Es el varón de guerra, alguien que tiene la fuerza, la energía para ir a la guerra, un decir, ¿sí? Pero no cometas el error de pensar de que Dios es mujer o Dios es varón. Él es mucho más allá de eso, mucho más allá de eso. Nosotros en este mundo estamos definidos según la creación que el Eterno nos ha dado como hombre, mujer. Más allá de que alguien se quiera sentir mujer o que se quiera sentir hombre, sea lo que sea, Dios definió el sexo de la persona de acuerdo a su constitución biológica. El Eterno está fuera de eso. Y por lo tanto, aunque nosotros tenemos
la palabra Ruach HaKodesh, no cometas el error de pensar que aunque la palabra es femenina, quiere decir que Dios es mujer. ¿Sí? Es muy importante que sepas eso y que por lo tanto lo entendamos correctamente. Déjenme saber, ¿nos escuchan bien? Por favor, compartan cómo nos escuchan. Si todo se oye bien, si estamos en orden, déjenos saber por favor para que continuemos. Bueno, vamos a ver otro concepto, otros dos conceptos más. Dice así, el concepto, lo vimos apenas hace algunas semanas, pero es importante compartirlo. Concepto hebreo de emuná, la fe. Es la firme creencia que todo lo que acontece ha sido decretado por la providencia, por Hashem, y por lo tanto creer que Él hace todas las cosas para nuestro bien. Número uno, eso está en emuná. Hoy estamos todos guardaditos en casa, o la mayoría de que deberíamos de estar guardaditos en casa, y eso lo asumimos con emuná, quiere decir que es para nuestro bien. No solamente significa emuná esto, sino también emuná quiere decir fe obediente, creerle y obedecerle. Muchos dicen creer en Dios, pero no guardan sus mandamientos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podríamos pensar de una persona muy religiosa que tiene sus imágenes, que se encomienda a las imágenes para que le sea prosperado su día, y se encomienda a las imágenes, pero para salir a robar, para salir a asaltar, para salir a matar? Podríamos decir que aunque esa persona tiene fe, en realidad no cumple con esa fe, porque aunque se acerca a Dios de su modo, no obedece a Dios, y por lo tanto esa persona realmente no tiene fe. ¿Sí? Por eso la fe va más allá de solamente decir yo creo. La fe nos lleva a decir creo y a realizar actos que ratifican nuestra creencia en el Dios único y verdadero, y en su voluntad y en sus mandamientos. De modo, mis amados, que fe no solamente creer, es creer y obedecer. Es creer y obedecer. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos. Por eso está ahí emuná. La palabra siguiente es bitajón. Bitajón. Bitajón es confianza. Bitajón significa confiar en el Eterno. Es la práctica en la cual ponemos confianza en el Eterno, sobre todo en momentos difíciles de la vida, y que el Eterno, quien es bendito de acuerdo a su sabiduría y a su providencia, nos permitirá salir de este momento complicado. Por ejemplo, hoy más que nunca tenemos que tener emuná y bitajón. Creer en el Eterno y tener confianza en Él, que en algunos días, ¿verdad, Hashem?, estaremos libres de esta crisis que azota al mundo. Sí, la confianza es importante, y esa confianza se dice en hebreo como bitajón. Bitajón. Vamos pues a continuar. Tenemos, por ejemplo, la palabra Adón, Adoní y Adonai. Adón es Señor, Adoní es mi Señor, y Adonai significa lo mismo que Adonim, mis señores. Es una expresión que se utiliza en las Escrituras para expresar respeto y admiración por otra persona. Mi Señor, Señor mío.
para referirse respetuosamente a personas no divinas, especialmente Adón y Adoní. Por ejemplo, yo sé que a veces les causa mucha risa a las mujeres que les recuerde esto, pero Sara y Menú, Sara nuestra matriarca, acostumbraba llamar Adoní a su esposo Abraham, mi señor, o Adón, señor. Estas dos palabras se pueden utilizar para hablar en general de una persona a la cual se le debe respeto. Usualmente la palabra Adonai, en la mayoría de las ocasiones en las cuales aparecen las escrituras, se refiere siempre a Hashem, a Yud-Heh Vav-Heh. Por lo tanto, Adonai, que es un título, usualmente se le ve más como un nombre del Eterno, aunque debemos de saber que no es un nombre, es un título, mi Señor, y que además es plural. Se debería traducir como mis señores. O sea, por supuesto que en la mentalidad occidental, a la hora de organizar una composición de una frase en la cual tiene que haber la sintaxis correcta, suena muy equivocado decir mi señores, por favor pase y bendígame. Mi señores. No hay una relación, y esto es porque en el texto hebreo usualmente te encuentras frases en las cuales hay palabras en plural dentro de un enunciado en singular, y esto tiene implicaciones teológicas importantes. En el caso de la palabra Adonai, que es plural, señores, no se refiere a que sean 2, 3, 4, 5, 6, o 2 en 1, o 3 en 1. No se refiere a eso, sino se refiere a la importancia de la persona. Eso es conocido, según nos ha enseñado nuestro rabino, el doctor Dan Ben Abraham, como el plural de majestad. No el plural numérico, sino el plural de la importancia de la persona. Como se hacía o se hace, no sé si todavía se hace, en las cortes de los reyes, cuando eran presentados los reyes y se decía, con ustedes, sus majestades el rey. ¿Sí? Esa expresión no tiene una correcta estructura de sintaxis, no hay un orden, hay un plural con singular, está revuelto, pero no significa que sea incorrecto, significa que se le está dando una importancia, una relevancia, un acento, una acentuación a la presentación de la persona que acaba de entrar. En este caso, un rey, en el caso de las escrituras, al Eterno. Y por eso es que tanto Adonai como Elohim, que son plurales, nunca cometas el error de pensar que son 2 o 3 o 4 o 2 en 1 o 3 en 1, porque basado en esa idea, sobre todo occidental y católica, mucha gente interpreta mal las escrituras. ¿Sí? Bueno, sigamos. Entonces vamos, Adón, Adoní, Adonai. Por ejemplo, es correcto decir a nuestro santo maestro Adón, nuestro Adón Yeshua Mashiach, es correcto. O Adoní Yeshua, mi Señor Yeshua, es totalmente correcto. Pero reservamos el término Adonai plural para hablar de Hashem, de Yud-Heh Vav-Heh, en ese sentido. Junto con la palabra Adonai, a veces en tus oraciones, en tus tefilot, puedes decir algo como Adonai Jireh. Adonai Jireh significa o da la idea de el Eterno proveerá. El Eterno proveerá. Adonai Jireh. Que ahorita no hay trabajo, Hasbe Shalom. Adonai Jireh, el Eterno proveerá. Traerá su provisión. También tenemos, por ejemplo, la palabra Adonenu.
nuestro Señor o Señor nuestro. Adonenu. De hecho, hay un canto sefardí que acostumbramos cantar en el que se utiliza la palabra Adonenu. Nuestro Señor o Señor nuestro. Tenemos también vamos a ver. La palabra berajot o brajot es la palabra plural de brajá. Berajá puede entenderse de diferentes maneras. La primera es simplemente bendición. O sea, tú bendices a tu hijo, bendices al Eterno por ser beneficiado de la creación. Una berajá. O berajot plural. Tiene la idea de declarar una bendición. Usualmente cuando ustedes escuchan berajot, lo primero que viene a la mente dentro de la cultura hebrea son las estructuras que los sabios de Israel establecieron para bendecir al Eterno cuando nosotros vamos a beneficiarnos por la creación. Por ejemplo, cuando vamos a, tomar agua, acostumbramos decir una berajá que dice Shehakon Hiyad Bidbaro, que Él creó todo para nuestro bien, parafraseando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer pan, hacemos la berajá de Lechem Mijaretz, que Él extrajo el pan de la tierra. Que cada vez que nosotros vamos a ser beneficiados de la creación que el Eterno hizo, tenemos la responsabilidad y la obligación de bendecir al Eterno por los bienes que recibimos, llámese los alimentos, llámese algún bien que hemos adquirido. Se acostumbra bendecir al Eterno cuando es nuestro aniversario de nacimiento, y esa bendición usualmente es una bendición que expone o expresa el agradecimiento por haber llegado a este día de celebración. Entonces, cuando tú hables de bendiciones en general, la primer concepto que debe de venir a tu mente es la bendición que hacemos o las bendiciones que hacemos de agradecimiento al Creador, más allá de las bendiciones que tú recibes del Creador. Primeramente, agradeciendo y reconociendo la bondad del Eterno. Eso es lo que tenemos dentro de berajá, bendición, y berajot, bendiciones. También tenemos dos conceptos. Vamos a hablar, estos son importantes, estos los que voy a compartir son importantes. Tenemos el concepto de besorá. Besorá en hebreo significa noticias, buenas noticias. Sin embargo, en general también puede significar buenas noticias o malas noticias. Usualmente besorá se utilizó por algunos maestros de Torah para hablar del plan de Dios de redención a las naciones. Ha llegado el besorá de Hashem, o sea, las buenas noticias del Eterno, las buenas noticias de redención. Hay algunas personas que utilizan ese término para hablar de lo que mal se tradujo como el Evangelio, ¿sí? El mensaje de redención. Sin embargo, besorá puede significar tanto buenas noticias como malas noticias. Es por eso que en el judaísmo netzarita preferimos utilizar, en lugar de besorá, utilizamos el término del cual viene la palabra maserot, que es mesorá, que específicamente habla del plan de redención que fue diseñado por el Eterno antes de la creación del mundo, pasando por Adán, Abraham, el pueblo de Israel, la revelación de Mashiach, su revelación nuevamente, la resurrección de los muertos. Todo lo que está en el plan de redención perfecto está en el concepto de Maserot o Mesorá.
Y por eso es que el Código Real llama a los 4 libros primeros que están en el Código Real, que son Matillahu, Hillel, Meir y Yohanan, se habla de ellos como Maserot, porque en ellos se ve de forma más tangible la revelación de la redención en nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, que es el plan que el Eterno hizo desde antes de la creación, y por eso reciben ese término. Pero nosotros preferimos utilizar Maserot y Mesorá antes que Besorá. Es un importante concepto que debes de saber. Por eso hablamos de Maserot y de Mesorá. Muy bien. Tenemos también el caso de Hasatán. Tenemos toda una clase ya para hablar de Hasatán. La vamos a transmitir. Yo creo que la vamos a programar para transmitirla en vivo aquí en Facebook y la gente lo vea. Hasatán debe de abrirse la mente para que vea en las escrituras que no es como lo pintaron. Primero que nada, Hasatán es un título, no es un nombre. Y por ser un título lo puede llevar cualquiera. Desde un ángel, un hombre, una mujer, lo puede llevar cualquiera. Y Hasatán significa el opositor, el que se opone. Se puede oponer a lo bueno, pero también se puede oponer a lo malo. Por lo tanto, el concepto de Hasatán va a ser bueno o malo, o más bien quien tenga Hasatán sobre sí, va a ser bueno o malo dependiendo de la postura que él o ella tiene, ¿sí? Si se opone a lo bueno o se opone a lo malo. Por lo tanto, Hasatán no es un nombre, es un título y va mucho más allá de la idea de un enemigo de nuestras almas. Por supuesto que existe el enemigo de nuestras almas, pero ese título va mucho más allá de eso. Tenemos, por ejemplo, el concepto de Bat Kol. Bat Kol quiere decir la voz del cielo, una voz del cielo. Y oyó una voz del cielo que decía, o se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Ustedes conocen ese texto. Es una forma de revelación especial del Eterno y que se ve reflejada en profetas como Malaquías, y esta voz es una voz que desciende de los cielos, es la voz del Eterno, por eso es Bat Kol, Bat Kol, es una voz del cielo, es una forma de revelación del Eterno. Y por ejemplo, cuando los hijos de Israel estaban delante de Har Sinaí, delante del monte Sinaí, y escuchaban el sonido del shofar y cómo se declaraban, se decretaban Hazeret Hadibrot, las 10 palabras, los 10 mandamientos, ahí se estaban escuchando Bat Kol, una voz del cielo, una voz del Eterno. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, también otro concepto importante, Bet Knesset o Beit Knesset. ¿Sí? En el judaísmo, el lugar donde la comunidad judía se reúne en Shabbat y para realizar los rezos comunitarios, en hebreo se conoce como Beit Knesset o casa de reunión. Por muchas razones diversas, entre ellos la influencia griega, se importó la palabra sinagoga del griego, que es la misma idea que Bet Knesset, ¿sí? Bet Knesset. Y es el lugar donde la comunidad judía se reúne para realizar sus oraciones y sus rezos. Los requisitos para que sea una sinagoga, una Bet Knesset, son los siguientes.
Número uno, tiene que haber 10 judíos. No 10 justos de las naciones, no, tiene que haber 10 judíos para que se considere una Bet Knesset, una sinagoga. Uno. Dos, tiene que haber un Sefer Torah kasher. Sefer Torah es un Sefer Torah que fue escrito por mano de un sofer en la piel de un animal kasher, según las leyes judías, y que es de preferencia certificado. Si no hay un Sefer Torah, no puede ser una sinagoga, no es una Bet Knesset. Tercero, tiene que haber un Aarón HaKodesh, que es el mueble donde se guarda el Sefer Torah. Y cuarto, tiene que haber una teba, la bimá, la mesa en la cual se porta el Sefer Torah y se lee la Torah. Y de ahí todo lo demás, toda la comunidad y demás. Pero estos son los requisitos. Si estos requisitos no se cumplen, no es una sinagoga, no es una Bet Knesset. Puede ser una casa de estudio, un Bet Midrash, puede ser una casa de reunión, una casa de estudio, una casa de enseñanza, pero jamás una sinagoga hasta que no cumpla esos requisitos. Eso es muy importante. Vamos aprovechando ya que estamos ahí, vamos a hablar un poquito acerca de qué es una comunidad. Una comunidad dentro de las leyes del judaísmo netzarita es un grupo de personas, especialmente hablando de judíos o no judíos, que haya un total de 10 varones mayores de edad reunidos, más las mujeres, más los niños. Si hay 10 varones judíos o 10 varones de una comunidad no judía, gentiles, dirigidos por un judío, estamos en presencia de una comunidad. Si son 5, si son 4, si son 3 y 20 mujeres, es considerado simplemente un grupo de estudio. Para que sea una comunidad tiene que haber 10 varones como mínimo. Si es una comunidad judía, 10 varones judíos. Si es una comunidad Bnei Abraham, tiene que ser 10 creyentes de origen gentil como mínimo, para que eso se considere una comunidad. Una comunidad no son 2 personas en una casa. Una comunidad no son los 5 integrantes de tu familia. Son las normas que tiene que haber para que haya una comunidad. 10 varones judíos en su caso, o 10 gentiles, o su combinación en el caso de que haya una comunidad mixta donde hay judíos y no judíos. ¿Sí? Eso es muy importante. Bet Midrash, casa de estudio, es el lugar apartado exclusivamente para estudiar Torah, la Biblia hebrea y los comentarios de la misma. ¿Sí? No es una sinagoga, es una casa de estudio, es un lugar apartado única y exclusivamente para estudiar la Sagrada Torah. Eso es un Bet Midrash. Tenemos también otro término que es Beit Tefilá, casa de oración, el lugar donde nos reunimos para hacer nuestras oraciones comunitarias. Eso es Beit Tefilá. Entonces, si se dan cuenta, hay algunos conceptos que pueden ser intercambiables. Por ejemplo, puede ser que un Beit Midrash sea también llamado Beit Tefilá. Una casa de estudio también puede ser una casa de oración. Nos enseña nuestro rabino, el doctor Dan Ben Abraham, que las sinagogas y las casas de estudio vinieron a cumplir necesidades básicas que vinieron desde la época del exilio babilónico. Esas necesidades eran la enseñanza a los niños, enseñarles a leer y escribir y enseñarles Torah, el lugar donde el Beidim, la corte de justicia, llevaba a cabo sus acciones, donde llevaba a cabo los juicios, y tercero, el lugar donde la comunidad venía a entregar sus oraciones al Eterno. Cuando estas 3 cosas se cumplían, a esos lugares se les empezaba a llamar, en su caso, Bet Midrash, Bet Tefilá, o si había las condiciones, una sinagoga o una Beit Knesset. Entonces son los conceptos que hay detrás de todo eso. Muy bien, continuamos. ¿Qué dicen? ¿Le paramos aquí o vamos por más? Mi audiencia aquí está pidiendo más, lo siento mucho. Vamos a seguir.
Ok, recuerden que vamos a tratar de subir las palabras, nada más que termine Shabbat, les vamos a subir las palabras. Yo creo que los vamos a pegar al video, no sé cómo se puede hacer, si alguien sabe de esto me ayuda para que los tenga ahí en los comentarios, ¿sí? Y los podamos tener ahí los puedas tú leer. Bueno, seguimos. Birkat Hamazon. ¿Qué es Birkat Hamazon? Birkat Hamazon es la bendición que se desprende de la Torah cuando está escrito: comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno por la buena tierra que te ha dado. Birkat Hamazon es la bendición que realizamos después de haber comido. Nosotros, en el judaísmo, bendecimos al Eterno antes de comer y después de comer. Bendecimos antes de probar los alimentos al Eterno y bendecimos después de que nos hemos saciado. Esta bendición se acostumbra, según la ley judía, hacer de forma en voz alta solamente si hay 3 varones adultos. De lo contrario, cada uno tiene que hacerlo privadamente. En nuestra costumbre sefardí, en nuestra costumbre de los judíos que vienen de España y que llegaron a América Latina, la costumbre sefardí, tenemos un canto en el cual exponemos ese agradecimiento al Eterno, y ese canto se conoce como bendigamos al Altísimo. Usualmente, si usted ha visto a lo mejor algún video de nuestro rabino, ha escuchado cómo él lo canta. Es bendigamos al Altísimo, al Señor que nos creó, démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Bueno, ese canto contiene todos los elementos necesarios para cumplir la ley judía al respecto de Birkat Hamazon, de la bendición al Eterno después de haber comido. Y por lo tanto, nuestra costumbre, y no solamente nuestra costumbre, es una mitzvah, bendecirás al Eterno por la buena tierra que te ha dado. Es un mandamiento bendecir al Eterno después de que hemos comido. Es una mitzvah, es un mandamiento. Continuamos. Brit Hadashah o Berit Hadashah. Brit quiere decir pacto y Hadashah quiere decir renovado, o la renovación del pacto, la renovación de la alianza. Ese término lo vamos a encontrar en las escrituras. Dice: cuando yo renovaré un pacto no como el que hice con tus padres. Bueno, esas expresiones demuestran lo que se conoce como el Brit Hadashah, la renovación del pacto, que es tomar la Torah, no tirarla, no eliminarla, tomar al pueblo de Israel, no tirarlo, no eliminarlo, sino añadir nuevas cláusulas en las que ahora están presentes de forma oficial los creyentes de origen gentil. Eso es lo que se conoce como Brit Hadashah. Ahora, nuestra costumbre para hablar del Nuevo Testamento, el conocido como el Código Real, es precisamente utilizar 13 expresiones. Número 1, Código Real. Número 2, Hasofen Hamalhuti, que quiere decir los escritos del reino de la casa de David. Número 3, Mishnah Netzarita. Código Real, porque es un código que viene de la realeza de la casa de Israel, la casa de David. Número 2, Hasofen Hamalhuti, los escritos del reino, porque son los escritos que registran las obras de nuestro santo maestro, la luz del mundo y fundamento de todas las cosas, Yeshua Mashiach. Y tercero, Mishnah Netzarita, porque especialmente los Maserot, que ya hablamos hace un ratito de ellos, Matillahu, Yohanan, Gilel y Meir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron escritos, sino fueron transmitidos de forma oral.
La naturaleza de la Mishnah es la transmisión oral y que esos documentos fueron escritos muchos años después de que los transmisores originales lo dieron a la audiencia. Por lo tanto, el código real se conoce también en el judaísmo netzarita como Mishnah Netzarita. Nosotros no acostumbramos decirle Brit Hadashah al Nuevo Testamento porque insinúa la idea de precisamente el concepto cristiano del Nuevo Testamento. Y por lo tanto preferimos no utilizar ese término Brit Hadashah para hablar del código real. Preferimos mejor código real o Hasofen Hamalhuti, los escritos del reino. Precisamente aquí dice Hasofen Hamalhuti. Hasofen Hamalhuti Lebeit David, de la casa de David. ¿Sí? Entonces, esos son los términos que debemos utilizar o debemos de procurar utilizar para esto. Bueno, vamos a ver otros dos conceptos y vamos a dejarla aquí. Okay. Ok, Debekut. Debekut, unir o juntarse. Cuando tomas una madera y la juntas con pegamento y luego la unes a otra madera, que las dos vienen a ser una, eso significa Debekut. Tomas una madera, le pones pegamento, pones otra madera y se unen. Eso significa unión, unir. Esto es la esencia de Debekut cuando decimos y hagamos Debekut con Hashem. Cuando tú por medio de la tefidá, de la oración, por medio del rezo, por medio del servicio al Eterno, por medio del estudio de la Torah, te unes al Eterno por medio del cumplimiento de los mandamientos, entonces tú estás realizando Debekut, una unión con Hashem. Una unión con Hashem. Esta unión es vista como el nivel más alto de unidad que puede experimentar una persona con la divinidad. Solamente Mashiach Yeshua ha alcanzado el nivel más alto de esa unión con Hashem, obviamente por su abodá, por su servicio. O sea, nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestras expectativas deben de ser que nosotros estemos unidos al Creador. Unidos al Creador. Y esa unión que buscamos se conoce como Debekut. Debekut. Muy bien. Ok. Ok. En la tierra de Israel, hoy, cerca del monte del templo, hay un huerto donde es el monte de las olivas. En el monte de las olivas, que hasta el día de hoy hay olivas desde la época de Yeshua, hay una oliva tremenda, preciosa que está ahí en ese lugar, en el monte de las olivas. Había un lugar apartado que era conocido como Gat Shemanim. Gat Shemanim, que se tradujo para el mundo cristiano como Getsemaní, pero que en realidad es Gat Shemaní. Es un pequeño lugar que la palabra significa prensa de aceite. Es un pequeño lugar donde se dedicaban específicamente a prensar el aceite del lugar del monte de las olivas para sacar el aceite de las olivas.
Y esos lugares, tanto el monte de las Olivas como Gat Shemani, eran los lugares de tefilá elegidos por nuestro Santo Maestro, los lugares de oración elegidos por nuestro Santo Maestro, por varias razones. La primera es que pasando unos cuantos metros llegabas al monte del templo, bien cerquita. La segunda es que era un lugar apartado, íntimo, era un lugar donde había árboles y se podía entrar en Cabaná. Era un lugar donde había una santidad muy especial debido a la dedicación que se tenía por la tefilá y el significado que había de los árboles de oliva, los árboles de oliva. Entonces, si el Eterno te permite ir a Israel, pues Hashem, no dejes de visitar el Monte de las Olivas, que además justo tiene una vista impresionante del monte del templo, y visitar el lugar donde estaba precisamente Gat Shemani, que era el lugar donde se prensaba el aceite de esas olivas y donde estamos completamente seguros que nuestro Santo Maestro anduvo por ahí, hizo tefilá ahí, y es un gran privilegio, un gran honor tocar esa tierra, depósito de Israel, pero especialmente lugares donde tenemos plena conciencia donde nuestro Santo Maestro estuvo ahí. Mis amados, espero que le hayan pasado bien, espero que no haya ido yo demasiado rápido, que hayan podido tomar nota. Las palabras las vamos a escribir después de Shabbat y las vamos a poner en el chat para que ustedes las aprendan, las tengan ahí en un glosario. Y por favor les pedimos, número 1, que nos ayuden a compartir este video si les ha gustado, y número 2, hoy por la tarde, Hashem, bueno, más tarde porque ya estamos en la tarde, en hora y media estaremos realizando nuestro servicio de Shabbat, de Minha, para los justos de las naciones, en línea, abierto totalmente al público, con la autorización de nuestro rabino, el doctor Damen Abraham. Y bueno, si tú quieres acompañarnos, te invitamos a que nos acompañes. No vamos a transmitir por medio de Facebook, vamos a transmitir por medio de YouTube, pero vamos a mandar el link aquí a donde tú lo encontraste. Vamos a estar mandando el link para que tú te puedas conectar. Que el Eterno, quien es bendito, les dé un excelente Shabbat lleno de bendiciones. Recuerden también que estamos por iniciar nuestro curso de Kirub en línea para todos aquellos que quieren aprender más de estos conceptos hebreos básicos y quieren aprender raíces hebreas. Bueno, pues esté pendiente porque vamos a iniciar en el mes de abril nuestro curso de Kirub y usted puede participar si así lo desea. Que el Eterno, quien es bendito, les dé un excelente Shabbat y bueno, nos vemos para nuestra próxima entrega. Shalom, shalom a todos.